también quiere hablar para con mi vida en esta hora este Dios santo y poderoso. Libro de Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 11 dice: y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así que los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en la barra, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría, dice la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Esta palabra que lo vamos a compartir un poco, meditar un poco en ella. Encontramos la escena cuando David traía el arca del pacto del Señor a Jerusalén. Ciertamente el arca del Señor había sido capturada por los filisteos. Después de mucho fue devuelta a la nación de Israel, pero había quedado en otro lugar, no era en la ciudad de David. Entonces, David había decidido traer el arca del pacto del Señor a Jerusalén. Entonces, ese era lo que el plan que él tenía, ¿verdad? Entonces, él hizo una casa, dice. Él primero hizo para sí mismo, hizo casa en la ciudad de David, y también él arregló un lugar para el arca de Dios. Él ahí le levantó una tienda. Entonces David le dijo, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Así fue que David congregó a todo Israel en Jerusalén para que puedan pasar el arca de Jehová a su lugar, el cual él le había preparado. Él le preparó ya un lugar, no quería más que el arca esté en otro lugar, sino que quería que esté allí en Jerusalén, en el lugar donde él había preparado. Y ahora dice que él le llamó a los sacerdotes y también a los levitas. Él les llamó: ustedes que son los principales padres de la familia de los levitas, ustedes, le dijo, santificaos, santifíquense ustedes ahora, alabado sea el nombre del Señor, ustedes también sus hermanos, y luego pasen el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado, decía. O sea, David le decía, bueno, les toca a ustedes, como que ustedes son los principales, a ustedes Dios le eligió para que ustedes puedan mudar el arca, llevar el arca. El arca solamente tiene que ser llevada por los levitas, porque Dios le eligió a los levitas para que ellos les sirvan en su casa. Entonces solamente ellos podían llevar el arca. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces le decía, bueno, pero santifíquense primero. Peñe santifica. Primero, antes que todo, ellos necesitaban santificarse. Cuán importante es para los que sirven al Señor, los que Dios ha llamado para su servicio. Cuán importante es santificar nuestra vida delante de la presencia del Señor. Porque luego le voy a estar explicando por qué. Dice, santifíquense ahora ustedes, todos ustedes, y pasen el arca de Jehová. Pues, dice, por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová
nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¿Por qué decía esto David? Porque David ya había intentado de traer el arca del Señor a la ciudad de Jerusalén, pero no lo hicieron conforme a la ordenanza del Señor. ¿Por qué? En el capítulo 13, usted, versículo 5 en adelante, lo puede encontrar. Dice, entonces David reunió a todo Israel, desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Yarim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Yarim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. O sea, era una grande fiesta que estaban haciendo ellos. Se regocijaban, dice, delante de Dios con toda su fuerza. ¿Por qué? Porque el arca de Dios estaba siendo trasladada. Pero dice que aconteció cuando llegaron a la era de Kidom, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Uza, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Ahí vemos la escena de cuando David ya intentó llevar el arca a Jerusalén. Pero ¿qué pasó? ¿Qué aconteció? Gloria al Señor. No era conforme a la ordenanza de Dios lo que ellos estaban haciendo. Por eso fue que dice Dios les quebrantó. Aleluya. Por eso David decía, nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Primero, mi primera cosa, gloria a Dios, Dios había dado ordenanza en el versículo 15 del capítulo 15, dice que Dios había mandado por medio de Moisés que el arca tenía que ser trasladada por los levitas sobre sus hombros en las barras, porque el arca tenía unas barras y por esas barras tenían que ser sujetadas y llevadas sobre los hombros de los levitas. ¿Y qué pasó en este caso, David y el pueblo intentaron mudar el arca? Ellos dice que la llevaron en un carro nuevo, dice que llevaron, y no era esa la ordenanza del Señor, sino que tenía que ser que ellos tenían que llevar puestas sobre sus hombros y tenían que ser los levitas. Aleluya. Entonces ahí fue donde los bueyes tropezaban, porque no era esa la forma de llevar la presencia. El arca que era el símbolo, la presencia del Señor, no era esa la forma de llevarla. Entonces los bueyes tropezaban y ahí fue que Usa extendió su mano para atajar, para sostener el arca, para que no se caiga. Ahí fue que el furor de Jehová dice que se encendió contra él y Dios le hirió y allí mismo él murió delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo la forma correcta. Por eso fue que el furor se encendió. ¿Por qué? Porque él ahí extendió su mano y tocó, no tenía que él tocar. Ciertamente ya posee por nada cocuimba, ya porque yo cosé, por no hay quejo a gloria a Dios, pero anda en la forma correcta. Aunque el pueblo estaba allí regocijado con toda su fuerza, o alabado, glorificado, seguramente, o popó, o danza, o joven y cuey, pero ¿qué aconteció en el camino?
ahí fue que aconteció esto, que murió este hombre porque el furor del Señor se encendió contra él. Dice que David tuvo un pesar porque Jehová les había quebrantado. Jehová había quebrantado a Usa, dice. Entonces dice que David temió a Dios aquel día. Entonces él se preguntaba, pero ¿cómo voy a traer a mi casa el arca de Dios? Y él no pudo traer el arca, no pudo llevar el arca a su casa en la ciudad de David aquel día por lo que aconteció, sino que dice que le llevó a la casa de Obed-Edom, y donde el arca del Señor, que es símbolo de la presencia de Dios, donde el arca de Dios reposaba, allí había bendición. Dice que Dios bendijo la casa de Obed-Edom y aún todo lo que tenía. Entonces dice que ellos vieron esto y decían, hay que traer el arca. ¿Por qué? Porque estaba ya el arca en otro lugar, y ese lugar era muy bendecido. Entonces decía David, ¿por qué? Porque donde está la presencia de Dios, querido hermano y hermana, y uno tiene temor de Dios, entonces allí hay bendición. Porque este arca, que es símbolo de la presencia del Señor, fue capturada por los filisteos y fue llevada entre los filisteos, pero allí no trajo Dios bendición, sino que terror sobre ellos, porque ellos no adoraban a Dios. Ellos adoraban a otras cuantas imágenes de idolatría, y la mano de Jehová les quebrantó allí sobre ellos y llevaron sobre ellos maldición y no bendición, porque bendición solamente causa la presencia de Dios donde hay gente que tienen temor del Señor, donde hay gente que le alaba y que le adora. Gloria al Señor. Entonces eso fue lo que había acontecido. Por eso ahora iba a intentar David traerlo nuevamente a Jerusalén, pero antes sí ya meditó seguro David en lo que aconteció y se dio cuenta que hizo malas cosas, y ahora decía, ahora sí lo vamos a hacer correctamente. Y le decía, llamó a los sacerdotes, llamó a los levitas, porque ellos eran los indicados para hacer este trabajo. Y le dijo, santifíquense ustedes, porque para tocar el arca, los levitas tampoco no podían hacerlo de cualquier forma, sino que tenían que santificar su vida ellos. Aleluya. Porque ya pongan la obra de Dios para estar sirviéndole a Dios. Uno tiene que santificarse, porque de otra forma, querido hermano, la mano de Dios también puede caer sobre nosotros. Y se puede encender también su ira contra nosotros. Aleluya. Entonces hay que santificar nuestra vida delante de la presencia del Señor. Entonces dice que los sacerdotes y los levitas, entonces ellos se santificaron, porque era un trabajo muy importante que iban a hacer, que era trasladar el arca de Jehová, Dios de Israel, a Jerusalén. Y entonces los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en la barra, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Ahí sí ya estaban haciendo correctamente las cosas. Muchas veces, hermano y hermana, cuando hacemos algo importante, vengo a pues ante la ya equivoca, ya me dejan en cuenta que iba a hija de situación, por así decirlo. Ellos no hubieran aprendido tampoco si esto no hubiera acontecido, pero esto aconteció. Alabado sea el nombre del Señor. Esto aconteció, aleluya. Y entonces ellos también, David pudo darse cuenta que hicieron mal las cosas. Y luego, para volver a hacerlo, ahí ya mejoraron ellos. Ya hicieron lo correcto. Él dice que entonces David le dijo a los principales de los levitas, para que ellos puedan designar de entre sus hermanos a cantores con instrumentos de música, porque había que hacer fiesta, aleluya, llevando el arca del Señor, trasladando, había que hacer fiesta. Con salterio, dice, y arpa y címbalo, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Así que los levitas, ellos designaron a hombres, dice, que pudieran estar ahí cantando. Dice que ellos eran cantores que sonaban címbalos de bronce, había que sonaban salterios, habían que tenían arpa afinadas. Y dice que estaba también un hombre llamado Kenanías, que era el principal de los levitas,
En cuanto a la música, él dice que fue puesto para dirigir el canto porque él era el entendido en ellos. Entonces fueron designados cada uno, había los que tocaban, sacerdotes que tocaban trompetas delante del arca de la presencia del Señor. Era una fiesta total, pero era todo bien ordenado, coordinado y conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice que David, los ancianos de Israel y también los capitanes, los millares, ellos se fueron a traer el arca del pacto de Jehová desde la casa de Obed-Edom, dice con alegría. Y escuchen esta palabra, dice versículo 26, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Ellos sacrificaron 7 novillos y 7 carneros, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, ellos iban vestidos de lino fino. Y asimismo también los cantores, aleluyas. Y Kenanía era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocina y trompeta y címbalo al son de salterios y arpa. Me imagino una fiesta total con mucho estruendo. Gloria a Dios, porque dice que en aquellos tiempos el pueblo de Israel, cuando ellos cantaban y alababan, lo hacían todo a una voz como un solo hombre, y dice que aún desde países lejanos, su vecino, ellos podían escuchar ese estruendo, y aún el estruendo hacía muchas veces sacudir la tierra, el grito de ellos, su alabanza de ellos. Entonces desde lejos se escuchaba, era una fiesta total con mucho ruido, aleluya. Entonces dice, pero gloria al Señor, cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocausto y sacrificio de paz delante de Dios, dice la palabra del Todopoderoso, aleluya. Entonces, esto fue lo que aconteció. Dice que trajeron ellos el arca, como una gema y la arca. Por fin llegó en Jerusalén el arca después del segundo intento, porque en el primero fallaron, porque no hicieron correctamente las cosas. Y luego cuando ya hicieron correctamente conforme a la voluntad de Dios, ahí sí tuvieron la victoria ellos. Y llegó. Y dice que David saltaba y él danzaba allí delante de la presencia del Señor, delante del arca del pacto. Y su esposa Mical, ¿qué hizo? Le vio y le menospreció en su corazón, dice. Así dice que el arca de Dios llegó a Jerusalén y la pusieron en la tienda donde David había levantado para ella. Y ahí ellos ofrecieron holocausto y sacrificio de paz delante de la presencia del Señor. Aleluya. Entonces, hermano, hermana, ¿a qué te quiero llevar con esta palabra del Señor? Hermano, hermana, el arca del pacto de Dios era la presencia de Dios. Es símbolo de la presencia del Señor. Hoy día tú y yo, querido hermano, hermana, si queremos traer la presencia de Dios en medio del pueblo y a la casa del Señor, ¿qué hay que hacer? Hay que santificarse. Hay muchos que quieren traer la presencia de Dios en medio del pueblo, pero lo quiere hacer a su propia manera y no conforme a la voluntad de Dios. Eso fue lo que el Señor me enseñó en esta mañana por medio de esta palabra. David intentó traer el arca por su propia cuenta o a su propia forma y falló, y aún pereció este hombre por causa de eso. Pero cuando se dio cuenta, gloria a Dios, y meditó en su hecho e hizo conforme a la voluntad de Dios, ahí sí llegó el arca de Dios en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, el símbolo del pueblo del Señor, el arca, el símbolo de la presencia de Dios. ¿Y quiénes son los que tienen que llevar la presencia de Dios en la iglesia, en la congregación? Son los sacerdotes
que Dios ha designado, son los levitas que Dios ha elegido. Quiere decir que son los hombres y mujeres que están sirviendo en el altar que Dios eligió. Esos son los encargados de llevar la presencia del Señor a la congregación. Aleluya. Pero para eso necesitamos santificar nuestra vida. Gloria a Dios, porque si nos santificamos nuestra vida, entonces en cuanto a presencia de Dios en medio de la iglesia va a ser cero. Pero cuando uno santifica su vida, cuando uno se consagra a Dios, allí está la presencia de Dios y esa presencia le acompaña donde quiera que va. Y esa presencia de Dios se puede sentir en medio del pueblo. Gloria a Dios. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una persona que el Señor ha elegido, supongamos un pastor. Porque el pastor es el que Dios ha designado. Supongamos que ellos son los sacerdotes, los que ministran. El pastor. Por un lado, un pastor que busca a Dios con todo su corazón, que es obediente a su palabra, que santifica y se consagra para Dios. Y por otro lado, otro pastor que vive según su antojo, que no obedece la palabra de Dios y que, gloria al Señor, no busca a Dios. ¿Cuál se supone, según tú juzgues, a cuál de los dos Dios le va a respaldar y va a llevar su presencia? Mirando lógicamente así, ¿verdad? Que es aquel hombre que busca a Dios. Porque ¿cómo puede la presencia de Dios acompañar a un hombre o una mujer que no busca a Dios, que es desobediente a su palabra y que quiere hacer las cosas a su manera? ¿Cómo puede la presencia de Dios estar con esa persona? Es medio difícil e imposible. ¿Por qué? Porque Dios, su presencia está en medio del pueblo que le teme, en medio de ese pueblo que le adora, que le busca con todo el corazón, con toda su fuerza. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Y aquel hombre que se humilla delante de Dios día y noche, que le busca con todo el corazón y que obedece su palabra, santifica su vida, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, que está santificando delante de Dios, que se consagra a Dios. Entonces ese es aquel a quien Dios le va a respaldar y ese es aquel que va a llevar la presencia de Dios en medio del pueblo. Asimismo también los que alaban, los que adoran, como dice aquí, los cantores. Aleluya, bueno, de esta forma, porque hoy día, oye, yo pegué algunos hay cantantes, salmistas, otros hay levitas, pero aquí yo encuentro en la palabra del Señor que dice los cantores, porque son aquellos que cantan. Gloria al Señor. Entonces, es lo mismo, una persona que alaba al Señor. Supongamos que la persona, hay dos clases de cantores también, hay dos clases de personas también que alaban. Por un lado está aquel que busca la presencia de Dios, que se santifica, que se somete a Dios, que está ahí día y noche buscando, humillándose delante de Dios, porque quiere esa presencia del Señor llevar también a la congregación mientras está alabando y adorando. Y por otro lado está aquel que es desobediente, rebelde, que no obedece a Dios, no santifica su vida y que tiene mal testimonio, pero que igual alaba y adora a Dios. ¿Cuál se supone tú que es la alabanza que Dios va a escuchar? ¿Cuál se supone que es aquel que cuando esté alabando la presencia de Dios va a estar ahí? Pues según miramos, según nuestra lógica y mirando la palabra del Señor, es aquella persona que busca a Dios, que se humilla, que se santifica, que se consagra para Dios y que hace conforme a la palabra de Dios. Peape mantengo Dios respaldana, lleva. Acá tengo Dios la la presencia en medio de un pueblo rebelde, un pueblo contumaz, desobediente, en medio de un pueblo que no le busca con su corazón, sino que de su labio nomás le está honrando. ¿Cómo Dios puede presentarse allí? ¿Cómo puede su presencia estar ahí, siendo que es abominación delante del Señor? ¿Por qué? Porque allí hay pecado, allí hay adulterio, allí hay fornicación, allí hay rebeldía, allí hay orgullo, ahí hay de todo. Aleluya. Y mayormente los que alaban muchas veces lo hacen por profesionalismo. Gloria al Señor.
Por ahí cuá, inde por ahí muchas veces. Mejor veo yo para hermano, hermana, ande por ahí, na mejor veo inde por ahí cuá. Porque ande por ahí cuá no angare depende tan de yeje, areñe confiarse tan de yeje, hina. Handere por ahí cuá no cature depende mante vaina de Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque tú lo haces para Dios y necesitas su ayuda. Pero cuando uno ya lo hace por profesionalismo, entonces no necesita, pues, dicen Gau, que no necesita porque lo sabe hacer, ya no depende de Dios. Entonces, ¿cuán importante es santificar nuestra vida por medio de esto que aconteció, hermanos y hermanas, en aquellos tiempos con David? Entonces, por medio de ese, usted y yo podemos aprender. Los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer la presencia del Señor en medio del pueblo. Entonces hay que santificar nuestra vida para llevar la presencia del Señor en medio del pueblo. Tú que estás liderando la alabanza, tú que estás liderando alguna congregación, si eres pastor, eres algún encargado de obra, entonces para llevar la presencia del Señor a la casa de Jehová, entonces hay que santificar nuestra vida. Y para los cantores, para los pastores, para los obreros que están encargados de una obra y están allí sirviendo al Señor, entonces para que haya presencia de Dios, entonces hay que santificar nuestra vida delante de Dios, hay que hacer según la ordenanza del Señor, conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué más, hermano y hermana? Esa presencia de Dios causa gozo, causa alegría, causa, hermanos y hermanas, que el pueblo le alabe con todo el corazón, con toda su fuerza. Y hay regocijo y hay, gloria al Señor, hay ruido inmenso, ayepa, gloria al Señor, porque la presencia de Dios causa gozo, causa alegría al corazón. Y esa presencia de Dios tú y yo lo necesitamos cada día. Y en medio de la congregación se necesita cada día esa presencia del Señor. Entonces esta es la palabra que estoy compartiendo contigo en esta hora de la madrugada. Entonces, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, y espero que sea de bendición para tu vida.